Bienvenidas y bienvenidos todos y todas al B-Podcast, el podcast de Vide. En nuestro capítulo número 23 tenemos la presencia de una persona impresionante en su currículum y también que es un gran compañero al lado de Vide, que es Germán Ballirón Mendolicchio. Espero haberlo dicho bien. Germán tiene un PhD internacional en Art History, Theory and Criticism en la Universidad de Barcelona. Es lecturer de Cultural Manager Program en la Universidad de Barcelona también. Coordina el posgrado, el curso de posgrado que se llama International Culture Cooperation y también un MA en Management of Cultural Institutions and Companies. Es profesor consultant de la UOC, donde dicta un MA en Humanities, Contemporary Culture, Literature and Art. Bienvenido, Germán, y muchas gracias por darnos su tiempo para poder conversar un rato contigo. Hola, Seba, un placer estar hoy contigo y tener esta conversación contigo y con todos los que nos van a escuchar. Perfecto. Bueno, nosotros siempre iniciamos nuestras conversaciones, ¿no? Yendo un poco al inicio, ¿no? De lo que nos llevó a estos caminos que estamos recorriendo cada uno ahora en nuestra adultez. Vos tenés una carrera impresionante, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la gestión cultural, el pensamiento cultural con respecto a un montón digamos, a un montón de áreas o un montón de profiles que tiene el mismo. ¿Y qué fue un poco lo que te llevó, por un lado, ¿no? A estudiar y a trabajar toda la parte más, llamémosle, teórica, y luego cómo fue también tu camino hacia la práctica, ¿no? Y a empezar a dictar todas estas formaciones y acompañar tantos proyectos y procesos, tanto de personas como de instituciones? Bien, voy a intentar sintetizar un poco todo este recorrido, espero no liarme en el camino, pero sí, digamos que mi itinerario tiene un poco, como lo comentabas tú, un recorrido bastante transversal, ¿no? Tanto en un sentido de cuestiones o temáticas sobre las que trabajo como desde un punto de vista geográfico, podría decir. Yo nací, me crié en Italia, concretamente en Roma. Y ahí hice mis estudios clásicos. En la universidad me licencié en la carrera de Letras y Filosofía, que aquí sería un poco la de Humanidades, ¿no? Con la especialidad en Historia del Arte. Y para mí, en aquellos momentos, los estudios universitarios fueron como una plataforma, una plataforma de lanzamiento, una oportunidad, no solo para estudiar más en profundidad algunos temas o algunas asignaturas concretas, sino realmente para conocer mundo, para abrirse al mundo, ¿no? Y eso lo quiero comentar porque es como algo importante en mi recorrido, ¿no? En ese momento para mí, como una línea continua que sigue existiendo en mi vida, el tema del viaje, el viaje como forma de conocimiento, de exploración, conocimiento de realidades y culturas distintas, empezó a ser una herramienta muy importante. Y durante los años de la carrera, ¿no? Aprovechando también en aquellos momentos de las oportunidades que existían, las becas, los programas europeos, el tercer milenio que empezaba y que nos daba mucha esperanza en ese momento, bueno, pues ahí empecé a realizar varios viajes y estancias de investigación y de experiencias en varios países europeos, en Oriente Medio, en Asia, hasta aterrizar en 2005-2006, llevo ya unos cuantos años, aquí en Barcelona, desde donde te estoy hablando. Y aquí en Barcelona es justamente donde empieza toda otra etapa, ¿no? Y el camino más concreto que sienta un poco las bases de mi trayectoria profesional. Empiezo un doctorado en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, logro una beca de la Generalitat de Cataluña, lo que me permite no solo, digamos, desarrollar mi propia investigación, sino integrarme en un grupo de investigación y aprender desde la práctica todas aquellas tareas académicas y de gestión, como también decías justamente, muy necesarias para navegar en ese multitasking, ¿no? Que tenemos todos en el sector cultural. Tareas como las de editar una publicación, organizar seminarios, conferencias, charlas y toda una serie de otras tareas que te permiten, digamos, aprender y crecer tanto como investigador y tanto también en la parte de gestión, que es fundamental. Y en estos años, digamos, para mí era muy importante trabajar desde la universidad
y esto lo comento siempre porque creo que es parte de mi perfil, trabajar desde la universidad con mi perfil de investigador, escribiendo, participando en conferencias, pero mirando y conectando constantemente con lo que pasaba fuera de las paredes universitarias. Y yo creo mucho en esa transversalidad, en esa retroalimentación entre dentro y fuera. Quedarse encerrado en un espacio único, sea la universidad o sea también en otros contextos, yo creo que termina estancando el pensamiento, ¿no? Entonces, para mí es como muy importante esa retroalimentación constante. Y entonces, para mí el arte y la cultura siempre han sido herramientas de diálogo, de intercambio y de cooperación. De hecho, mi investigación se centraba en estos aspectos y también en el potencial de la movilidad artística y cultural. Y comento ahora el tema de la movilidad, como comentaba anteriormente el tema del viaje, ¿no? Y quizás sea por eso que después de unos años en el Departamento de Historia del Arte, llegué al programa de gestión cultural de la UB, el programa de gestión cultural de la Universidad de Barcelona, que es donde, como comentabas anteriormente, llevo unos años coordinando el posgrado de cooperación cultural internacional. Y desde hace un año la versión semipresencial del máster en gestión de empresas e instituciones culturales. Si quieres te puedo explicar más de ello. También quiero mencionar que mi aterrizaje en el programa de gestión cultural viene del encuentro con una persona a la que yo estoy muy agradecido, que es Lluís Bonet, que es el director del programa de gestión cultural. Una de esas personas que, justamente como comentaba antes, para mí es muy importante tener esa transversalidad, ¿no? Una de esas personas que yo siempre he visto que estaba constantemente conectando con el mundo que está fuera de las paredes de la universidad, ¿no? Pero nunca dejando de dar valor, mucho valor, a la experiencia académica, a la docencia, a la investigación. Y bueno, desde el contacto con Lluís Bonet hace ya 9, 10 años, empecé a trabajar en el programa de gestión cultural. Fantástico. Ahí nombraste algo que te quería preguntar para profundizar un poco, ¿no? Bueno, nombraste la transversalidad, que ahora también estaría bueno en un ratito hablar, ¿no? Porque es una palabra muy utilizada y en este caso que es para tu experiencia, ¿no? Que es la transversalidad. Pero antes de entrar ahí, nombraste, ¿no?, a Lluís y tu experiencia con él. Y si una cosa a mí me sorprendió mucho, no solamente por el background que tenemos de que fuiste el mentor de Ireri Mujica, una de las integrantes del equipo de Vide, con la que estamos colaborando ya hace muchos años, profesionalmente, una persona increíble en muchos aspectos, pero que justamente tenés un tono muy amable en el lugar donde confluyen, si se quiere, corregime si estoy equivocado, lo académico con lo práctico y con lo no sé si la palabra es lo activo, pero no me viene otra a la cabeza, pero cómo poder hacer, ¿no?, que ese mundo que está por fuera de la pared académica se conjugue y dialogue con lo que está dentro de las estructuras académicas, que a veces son como son, ¿no? Son espacios a veces muy dogmáticos o a veces muy cerrados, depende con cuál te estés involucrando. ¿Cómo fue también tu camino? Porque además nombraste un montón de países por los que pasaste antes de venir para acá y también ese academicismo o esa cuestión académica no es igual en todos los países, ni es igual dentro de los países, depende de qué instituciones estés. Disculpame si extendí mi pregunta a 3 puntos, pero resumiendo sería... ¿Cómo viene de tu experiencia esta cuestión de lo académico, lo práctico, lo vivencial o lo activo, como yo lo nombré? Y por otro lado, ¿cómo sentís que es esa relación de las paredes hacia afuera y las paredes hacia adentro en relación a los lugares por donde estuviste antes de instalarte aquí en Barcelona? Sí, bueno, eso, como comentaba, un poco forma parte de mi propio ser, ¿no? Y de mi propio carácter. Yo siempre buscaba un poco ese espacio fluido, ¿no? Y ese espacio de conexión. Y es verdad que es bastante difícil y complicado encontrarlo
en varios entornos académicos, ¿no? Muchos departamentos, muchas facultades tienen ese espíritu dogmático, como decías tú, y ese carácter cerrado, ¿no? Ese carácter cerrado, el camino académico que no deja entrar a mucha gente, hay muchos requisitos que en parte se pueden entender, ¿no? Por defensa propia de la institución, pero que si bien pueden quizás nacer con esos buenos propósitos de defensa de la institución, terminan encerrándose en sus propios círculos de reflexión, y no hay la posibilidad de conectar con lo que pasa afuera, ¿no? O sea, el mundo es muy grande. Yo nunca reconocí las categorías cerradas, ¿no? Y eso lo veo también en mi propio perfil, ¿no? Cuando a veces la clásica pregunta, ¿no? ¿Tú qué haces? A veces es difícil contestar, ¿no? Porque tienes que utilizar ciertas categorías, ¿no? Entonces, bueno... Sí, sobre todo cuando te preguntan, no, pero además, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, claro, a veces a mí me han comentado muchas veces, ¿no? Pero tú eres artista, ¿no? Y es verdad que en algunos de mis proyectos experimentales vas haciendo talleres o proyectos, programas que tienen metodologías artísticas, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? A mí me gusta ese cruzar la línea, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente tengo un doctorado, entonces siempre empiezo explicando mi trayectoria como investigador, pero es importante, yo creo, experimentar con lenguajes que te llevan a prácticas curatoriales, a prácticas artísticas, y en esto la cooperación es fundamental. En mi propia experiencia, en varios departamentos en los que estuve, no encontraba esa fluidez. Y entonces, finalmente aterricé en el programa de gestión cultural de la Universidad de Barcelona, donde en realidad, y yo creo que ahí está la huella importante de Lluís Bonet, sí que existe esta flexibilidad. De hecho, todos los programas, digamos, los profesionales que dan docencia, vienen del mundo académico, pero también vienen del mundo profesional. Entonces te puedes encontrar directores de festivales, personas con experiencia en proyectos concretos. Te puedo dar ejemplos de nuestro programa de cooperación cultural internacional, donde para mí la horizontalidad del programa es fundamental. Claro. Todos aportan un bagaje de experiencias y conocimientos fundamentales, y eso permite un intercambio que va mucho más allá de lo que es un normal proceso de aprendizaje desde el profesorado al alumnado. Ahí intentamos romper esa direccionalidad única. Incluso una cosa muy bonita que te voy a contar, por ejemplo, en los últimos años hemos tenido alumnos, alumnas del posgrado que ahora están al otro lado, ¿no? Podríamos decir, y los invitamos a dar clase. Ejemplos muy concretos. Claro. Nuestras queridas Zaida Rico, que es la secretaria general de Iberescena, fue alumna hace unos años y ahora desde hace un par de años viene a dar clases. Mónica Bárcelos, secretaria general de Ibermuseos, lo mismo. O tenemos alumnos, alumnas que hicieron el posgrado hace unos años, que hoy invitamos a que hagan como tutores o tutoras de alumnos de las nuevas ediciones del posgrado. O sea, yo creo que esto alimenta mucho esa conexión constante y esa ruptura de categorías cerradas. Claro. ¿Y cómo es, o sea, en esta experiencia que nombrabas a algunas personas muy contundentes en su formación, no, también el hecho de haber pasado
que hayan pasado por los programas que vos estás dirigiendo o facilitando, y cuando ya están en esa práctica, ¿no? En esa, no me gusta la palabra ejecución, pero sí en esa acción, ¿no?, cotidiana de convivir con el hecho cultural, con el hecho de la gestión, con el hecho del poder entender qué es lo que hace falta, ya sea la entidad, institución o festival con la que esté trabajando esa persona, sino también evidentemente con el contexto en el que está, con el cual se relaciona, ¿no?, con ese afuera que nombrabas antes. ¿Cómo sentís que son esas experiencias una vez que acaban esos caminos en los programas que estás facilitando o dirigiendo? Esa también es una pregunta muy interesante. Muchas veces en los programas, sobre todo académicos, estamos condicionados con unas fechas, ¿no? Hay una fecha de inicio de un curso y una fecha en la que se termina el curso. Y esto lo hace muy cerrado, ¿no?, desde un punto de vista temporal. Pero yo creo mucho en que hay una fecha de inicio, pero no hay una fecha de cierre. Claro. Entonces, volviendo un poco a la práctica personal, ¿no?, como coordinador del curso en concreto de Cooperación Cultural Internacional, una de las herramientas que intentamos mantener a lo largo de estos últimos años es, desde un punto de vista general del programa, organizar encuentros con los grupos de las ediciones anteriores para poder seguir un poco el camino, el itinerario de cada uno en su práctica profesional, porque esto va cambiando constantemente y va generando nuevos lazos, va generando nuevos nudos. Y esto es lo que mucha gente va buscando también, ¿no? Y por otro lado, es lo que intento yo, quizás de una forma más personal, ¿no?, pero mantener las relaciones, seguir un poco los caminos, porque al fin y al cabo, si estamos en este contexto de arte, cultura y cooperación a nivel internacional, es porque nos interesa generar redes, es Totalmente. porque nos interesa generar intercambio. Y entonces ver esto como un proceso que se termina porque hay que cerrar las actas de un curso universitario, no tiene sentido. Evidentemente hay que seguir el camino académico, cerrar las actas y poner las notas finales, pero luego somos carne viva, somos Totalmente. seres humanos y nos interesa que nuestras redes tengan un seguimiento y que puedan continuar. ¿Y cómo, digamos, hablábamos antes de lo transversal, y antes de entrar ahí, me gustaría igual tocar dos puntos, porque también a nosotros nos sentimos muy identificados, ¿no?, con tu manera de mirar el mundo y el hecho cultural y la comunidad cultural, que tiene que ver con la movilidad, ¿no?, y el networking. ¿Cómo ves esta movilidad, digamos, de lo que era cuando te introdujiste en todo esto? ¿Y cómo la ves hoy? Evidentemente hay una pandemia que ya lleva su tercer año de curso y que ha afectado muchísimo, y ciertas cuestiones vivenciales, como decías antes, ¿no?, se transforman en más virtuales o no presenciales, lo cual a veces hace que el diálogo no sea igual de fluido que cuando estás sentado con alguien enfrente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta movilidad con respecto a lo que te encontraste cuando empezaste y al día de hoy? Sí, la movilidad en el ámbito artístico, cultural, siempre ha sido una herramienta para mí fundamental y al mismo tiempo un desafío, ¿no? Y entonces hay que valorarla siempre en relación con los desafíos globales que van emergiendo día tras día, ¿no? Cuando yo empecé, digamos, mi itinerario de investigación, lo comentaba al principio de todo, ¿no? Para mí el viaje siempre ha sido una necesidad personal y siempre lo he visto como una herramienta, como una forma muy potente de investigación y de conocimiento y de exploración, ¿no? Siempre en contraste con lo que es el
el turismo, ¿eh? No hablamos de turismo, no hablamos No, por de un supuesto. movimiento de un lugar a otro, ¿no? Sino que a mí lo que me interesaba y me sigue interesando es justamente ver la movilidad no solo desde un punto de vista de desplazamiento y no solo desde un punto de vista de oportunidades profesionales, que evidentemente tiene un valor en eso, sino desde un punto de vista de conocimiento, de contenidos, de valores y de cuestionar tu propia práctica, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, para mí la movilidad siempre ha sido objeto y sujeto de investigación, ¿no? O sea, que yo mismo me puse desde hace años en experimentarlo, ¿no? Y tengo muchas experiencias bonitas en mi vida en ese sentido. Y para mí siempre era súper importante ponerse fuera de lugar, ¿no? Tengo experiencias, no sé, te puedo mencionar una residencia en el sur de Corea hace varios años, donde yo era el único no asiático en un contexto de 2 semanas de residencia de investigación en un grupo de pocas personas, entonces muy intenso. Y esto te permite realmente cambiar de mirada, ¿no? Y eso creo que es muy importante como práctica personal. Y lo podríamos ver hoy en día también en la forma en la que se ve el mundo, ¿no? Muchas veces se sigue representando una visión eurocéntrica o americanocéntrica en determinados contextos y si no salimos de eso a través de algunas experiencias personales es difícil abrir un poco la mentalidad. En todo caso, en ese sentido, la movilidad para mí era muy importante y lo sigue siendo. Y hace 15, 20 años lo investigaba también para ver cuáles fondos existían, cuáles programas existían para fomentar la movilidad, ¿no? En ese sentido, para generar intercambio, para que los artistas y los profesionales de la cultura pudiesen conocer otras formas de hacer, integrarlas en su propia capacidad creativa y a la vez poder llevar su forma de hacer en otros lugares, ¿no? Generar ese intercambio. Hoy en día, evidentemente, después de 3 años de pandemia, todos nos estamos cuestionando la movilidad, el tema de lo virtual, si sigue siendo importante el intercambio presencial, y todo apunta a que evidentemente sigue siendo muy importante y que el intercambio que podemos generar a través de los medios digitales es importante y nos permite seguir manteniendo esas conversaciones, pero es imposible reemplazar lo que te da el encuentro físico. Y en el encuentro físico, o sea, yo lo veo también en algunos proyectos europeos en el que estamos con el programa de gestión cultural de la UB. Si falta ese momento café o cena juntos, no tienes la intimidad para poder desarrollar mejor ciertas tareas también, ¿no? Evidentemente, lo comentaba antes, en la movilidad, en el discurso de la movilidad, hay que ser conscientes de los desafíos, ¿no? Hoy hay el tema de la sostenibilidad, hay el tema de la ecología, de la conciencia medioambiental, hay que tenerlo presente, pero siempre en un equilibrio que si bien se pueden reducir ciertos viajes, tenemos que ser conscientes de la importancia del valor que tienen otros, de la importancia de los equilibrios, ¿no? Para algunos contextos viajar es fundamental, no se puede reducir porque para poder desarrollar ciertas prácticas también en el mundo de las artes escénicas, por ejemplo, es necesario desplazarse e ir en otro contexto. Totalmente. Y
Hablabas ¿no? que a veces la movilidad está muy relacionada con eso, con la traslación, ¿no? De un sitio al otro, pero también, como decía, son experiencias, son intercambios, no solamente es la cuestión de, bueno, voy de aquí a otro punto, ¿no? Sino es también lo que llevo a ese punto y lo que me traigo de ese punto, más lo que experiencio en todos los in-between que puede haber. Y se me ocurría preguntarte sobre uno de los múltiples proyectos que estuviste involucrado, en este caso en el proyecto In Situ, ¿sí? Que justamente va de trabajar, digamos, con un foco en el espacio público en un lugar. Entonces, también me gustaría preguntarte qué te llevó a colaborar con este proyecto y también con algo que está plantado que tiene que ver con un sitio que está en relación con, como decía yo antes, con una comunidad, ¿no? que lo presencia y lo vive. Sí, la colaboración con In Situ fue muy interesante. Bueno, para los que no conocen, In Situ es la red europea, la plataforma europea de la creación artística en el espacio público. Uh-huh. Trabajan sobre todo en esa línea, ¿no? En ese contexto del espacio público. Yo en estos últimos años he ido colaborando siempre en pos de esa transversalidad, ¿no? De la que hablábamos antes, con diferentes redes europeas, y una de ellas es In Situ, y lo hacía sobre todo en mi papel de investigador, y me invitaban a investigar algunos proyectos y a escribir sobre ellos. El último que hicieron, o uno de los últimos que hicieron, se llama Acupunturas Artísticas. Y es un proyecto que tiene que ver tanto con movilidad como con prácticas artísticas en el espacio público, justamente. Y el proyecto consistió en una serie de 9 residencias de 9 artistas o colectivos artísticos en 9 ciudades diferentes de Europa. Entonces, digamos, los artistas estaban llamados a pasar una temporada corta en otra ciudad diferente al contexto de su propia residencia, a una ciudad que no conocían, porque querían invitar artistas que tuviesen una mirada, podría decir, no contaminada. Claro. Una mirada limpia, para poder investigar el territorio y centrarse en algunos desafíos concretos. Desafíos que podían ser, por ejemplo, relacionados con cuestiones de justicia social o cuestiones de renovación urbana, regeneración urbana, etc. Entonces los artistas aterrizaban en este lugar concreto, en los días que pasaban en ese lugar, iban investigando, iban haciendo entrevistas, iban utilizando mucho la herramienta de la conversación. Uh-huh. Iban conversando con mucha gente y terminaban ese proceso con una propuesta artística. Lo que era importante para In Situ y para el proyecto en sí no era tanto la realización del proyecto, sino era más bien el desarrollo del proceso, ¿no? Poner hincapié sobre todo en el proceso, en las conversaciones, en los encuentros, y finalmente hacían una propuesta artística. Mi papel en eso fue seguir un poco todos los diferentes procesos, uh-huh. Hablar concretamente con los artistas, y finalmente se hizo una publicación que, bueno, hay una versión en papel que se publicó, y hay una versión online en la página web de In Situ con todos los artículos que yo pude escribir, cada uno relacionado con cada proceso de acupuntura artística. También es interesante el término, ¿no? De la acupuntura artística, que se refiere un poco, hace referencia a la acupuntura de origen chino, que es un poco la idea de el artista como herramienta para estimular el territorio, que viene desde fuera y que a través de una serie de
de pinchazos, ¿no? A través de una serie de investigaciones, conversaciones, entrevistas, va estimulando un territorio y va trabajando sobre una problemática que a lo mejor está como ya bloqueada, ¿no? Volviendo también a la metáfora de la acupuntura, ¿no? Cuando en el cuerpo tienes a lo mejor una parte que está bloqueada y necesita un proceso de estimulación para recuperar actividad, ¿no? Entonces ahí el artista va con ese objetivo un poco. Claro. Y de esta acupuntura, ¿no? O sea, como esto es súper interesante la imagen y me parece como muy precisa, ¿no? ¿Cómo sentís que digamos que que son las reflexiones que pueden tener estos proyectos en relación, antes hablabas, ¿no? de la mirada eurocéntrica o Norteamérica eurocéntrica, si vale la definición, pero en tu caso que has estado también mucho en Latinoamérica y en Asia, y creo que puntualmente en África también, me corregirás si lo digo mal, pero ¿cómo ves que estas acupunturas en estos otros territorios, que aparte son enormes y muy variados y muy vastos, funcionan? ¿Funcionan de la misma forma cuando viene el momento de la reflexión, que puede funcionar con personas que vienen con esta mirada y esta cultura norteamericocéntrica? Bueno, evidentemente en esto no hay un modelo único, no hay una metodología única, no hay una estructura única y la misma metodología que puede funcionar en un sitio puede fracasar en otro. Claro. Entonces, claro, yo creo que ese proyecto o esa idea de la acupuntura o otros proyectos en los que he estado implicado, lo que apuntan es fundamentalmente a dos elementos fundamentales, que son el elemento de la participación y el elemento de la colaboración. Y entonces, claro, en esto no hay una metodología para activar la participación que sea válida. Claro. En México o en un contexto específico de México y que pueda valer igualmente en Malasia, ¿no? Yo creo que ahí la cuestión es estar abiertos siempre, buscar cierta flexibilidad, no dar por descontado ciertos resultados, estar abiertos al error, y buscar un poco siempre un equilibrio entre las peculiaridades o características de lo local y al cuestionamiento que puede venir de una visión externa. Claro. y distante. Entonces, bueno, nunca menospreciar, evidentemente, el contexto local, siempre tiene que ser el punto de partida, pero quizás a veces tenemos la tendencia en menospreciar el que puede venir de fuera, ¿no? Claro. Porque evidentemente no conoce el contexto, pero también a veces lo que viene de fuera puede ayudar, ¿no? Porque de repente aporta algo que internamente no se estaba teniendo en cuenta. Entonces, bueno, buscar siempre un equilibrio entre estos dos elementos y buscar la forma para activar la participación y la colaboración de más agentes. De más agentes, sí. Súper claro. Me gustaría preguntarte, por último, antes de entrar en hablar de la transversalidad, que quizás nos toma un rato y escucharte siempre es apasionante, sobre uno de los muchos espacios donde estás imbricado, pero en este caso tiene que ver con Interactive, del cual sos el editor fundador y que es una revista online que ha fundado en el 2008 y a día de hoy sigue dando de sí. Contanos un poco dónde salió esa idea, ya que es un espacio, por lo que he visto a la hora de prepararte este podcast, donde mucho de esto que nos estás compartiendo está ahí en movimiento, ¿no? Y cómo es sostener, ¿no?, un proyecto como este durante tantos años, ¿no? Ya van para 15 años. Entonces,
Si nos puedes contar un poco qué es Interactive y qué ha pasado desde aquel 2008 hasta hoy por ahí, que me imagino que habrá pasado más de una cosa. Sí. Gracias por esta pregunta, Seba. Sí, esto es volver un poco a los inicios, ¿no? Y me permite ver que efectivamente existe esta línea continua, ¿no? En esa búsqueda de lo transversal. Bueno, Claro. Interactive es un proyecto maravilloso y hecho con mucho corazón. En la época en la que estaba en el doctorado, en el programa de doctorado en la Universidad de Barcelona, y fue un proyecto que empezamos 5 personas que justamente en ese momento estábamos haciendo el doctorado en la UB. 5 personas procedentes de contextos muy distintos, no solo desde España, sino también desde Italia, desde Grecia, desde Brasil, que compartíamos esa mirada de querer salir de las paredes de la universidad, ¿no? O sea que evidentemente la investigación universitaria es fundamental, pero hay que buscar fórmulas para conectar con lo que pasa afuera, ¿no? Entonces la idea fue, hay que elaborar un proyecto editorial. En ese momento también estaba muy en auge el digital, ¿no? Los blogs, las revistas online. Y entonces con Cristina Grammaticopoulou, las voy a mencionar todas porque Por favor. lo merecen, Lucila Vilela, Marisa Gómez y Modesta Di Paula, 4 mujeres excelentes que ya están repartidas en varios lugares del mundo, y yo mismo empezamos este proyecto en 2008 como una revista online para poder justamente publicar artículos sobre tema de arte y cultura contemporánea, con un objetivo también de interculturalidad, artículos publicados en diferentes idiomas, porque nuestro propio equipo lo requería, ¿no? Que veníamos de contextos muy distintos. Un proyecto hecho de una forma totalmente voluntaria, ¿no? Basado en las ganas de hacer y de conectar, y que a lo largo de muchos años ha permitido conectar con muchas realidades distintas. Íbamos recibiendo propuestas desde los 4 ángulos del mundo, y evidentemente es un proyecto que a lo largo de los años ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, sobre todo en estos últimos, digamos, 3-4 años. Como puedes imaginar, un proyecto que nace en 2008, 10-12 años después, las personas no son las mismas. El tiempo a disposición no es lo mismo. De repente, los que eran jóvenes estudiantes ya tienen hijos y tienen trabajos a tiempo completo, y entonces, claro, la dedicación que puedes tener de cara a ese proyecto que nació con esa voluntad juvenil va cambiando. Entonces, bueno, llegados al número 100, pues durante una larga época íbamos publicando cada mes, un número cada mes. Y llegados al número 100 nos vimos en la necesidad un poco de cambiar la dinámica y la política editorial. Entonces ahora, digamos, hay no hay una periodicidad tan estricta como teníamos antes. Vamos publicando artículos de una forma un poco más relajada, y sobre todo nos vamos centrando en lo que son números especiales, números temáticos, donde hay un proceso un poco más largo. Hay un proceso con una convocatoria, se van recibiendo los textos, hay un comité editorial, o hay también instituciones invitadas que van, digamos, trabajando en el proceso editorial, y luego se publica un número especial que normalmente, tal y como hemos ido haciendo siempre, para los números especiales siempre hay 2 secciones muy distintas. Una sección más centrada en artículos de investigación y de reflexión, y una centrada en la presentación de proyectos artísticos.
Entonces, evidentemente ha cambiado, pero le seguimos teniendo mucho cariño y siempre hacemos todo lo posible para que siga viviendo, porque también representa un archivo importante de muchos años de publicar. Totalmente, totalmente. Sí, bueno, con tu permiso, obviamente, cuando publiquemos este podcast, pondremos también el link de Interarty, porque me parece que es súper interesante. Y hablabas esto, ¿no? De tener como un archive, un archivo, un lugar donde no solamente podamos volver a recuperar memorias, reflexiones o impresiones tanto propias como de colaboradores o personas que quizá con la cual no colaboramos tanto, pero siempre sobre esta idea que hablábamos, ¿no? De dónde estábamos, dónde estamos, dónde queremos estar, ¿no? O sea, en esta idea del pensarnos en movimiento también. No sé si coincidís conmigo al respecto. Totalmente. Sí, hay esa ciclicidad, ¿no? Sí, total, es un pedalear. Y bueno, quería entrar en el tema de la transversalidad, porque es un tema es una palabra y un concepto tan remanidos, ¿no? Y principalmente, ¿qué significa para tu visión hoy día la transversalidad, ¿no? Y qué es lo que te ha disparado en tu práctica, en tu estudio y en tu vida cotidiana, si se quiere. Mira, justo hace unos meses me invitaron en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Chipre a dar una charla sobre ese concepto de transversalidad, ¿no? Y sobre todo en el transversal approach, ¿no? En la aproximación transversal a las cosas. Yo creo que, bueno, en mi propio recorrido, yo creo que está relacionado con esa, si quieres, dificultad en encapsularse en una categoría cerrada, ¿no? Entonces viene de ahí, ¿no? Esa búsqueda por la práctica transversal en la que vas uniendo competencias y herramientas y metodologías que igual proceden de muchos ámbitos, ¿no? Entonces, era lo que intentaba comentar, ¿no? Pues sí, para mí la universidad es siempre mi punto de partida y me encanta la investigación y la docencia. Pero cuando me voy presentando, pues digo, si soy investigador, hago esto en la universidad, pero no solo, ¿no? Entonces, bueno, de repente luego te conocen en otros ámbitos porque estás comisariando, curando una exposición y te preguntan, bueno, pues tú eres curador, comisario de arte. Sí, pero no solo, ¿no? Entonces, bueno, en ese pero sí, no solo, vas alimentando tu concepto de transversalidad, ¿no? Para mí la práctica de la escritura, por ejemplo, es muy importante. Mencionabas Interactive, ¿no? Desde la edición. Muchas relaciones que tengo con proyectos internacionales son, al fin y al cabo, también porque termino como escribiendo, ¿no? Unos artículos, unos informes, unas publicaciones. Esta quizás es la parte un poco más compleja porque requiere mucho tiempo y mucho análisis, pero también para mí es como muy gratificante. Pero te repito, en mi propia necesidad práctica veo que me es muy funcional y necesario alternar y alternar metodologías o hibridar metodologías y experimentar, ¿no? Siempre, evidentemente, con un enfoque de investigación, siempre con la máxima seriedad, pero estar en un lugar seguro, en donde hayas aprendido la metodología y replicarla cada día, es cómodo, pero no consigo cerrarme en eso. Claro. En mi casa lo saben, muchas veces hay que tener muchos males de cabeza porque
te metes en cosas que, ay, pues una cosa totalmente nueva, vaya, esto requiere mucho más trabajo, ¿no? Que replicar lo que ya tienes, digamos, ganado con el tiempo. Pero bueno, yo creo que es también lo que nos mantiene vivos, ¿no? Entonces, en eso veo la transversalidad, ¿no? ¿Y cómo es tu relación cuando te cruzas con otras personas que tienen esa mirada transversal, ¿no? A mí se me ocurre decir algo que me dijo hace muchísimo tiempo un amigo mío, un músico maravilloso bandoneonista que se llama Mariano Signia, que me dijo en el año creo que 91, 92, mirá, lo cual más o menos refleja la edad que tengo, que es, nosotros no somos bidimensionales, somos multidimensionales, ¿no? Y la transversalidad, yo con el tiempo, cuando empecé a viajar, empecé a entenderla de esa multidimensionalidad que vos nombrabas, ¿no? En no quedarse en no quedarse en una sola versión de uno, ¿no? Ante ese dogma del cual personas como vos o como yo, que venimos de países judío-cristianos, ¿no? Con el mandato de dedícate a una sola cosa y sé el mejor, ¿no? Y solamente haz una historia, ¿no? ¿Cómo es esa permeación? Porque a mí por lo menos son momentos absolutamente ricos, como me pasó en aquel café que nos tomamos en Girona el año pasado, pero ¿cómo te sucede a vos cuando te encontrás con otras personas de distintos países, de distintos backgrounds, que también abrazan esta transversalidad? Bueno, para mí siempre es un proceso de enriquecimiento mutuo muy profundo, pero ya no solo con las personas que practican esa multidimensionalidad. El enriquecimiento para mí viene del encuentro con otras personas en general, ¿no? También puedes encontrar a alguien que esté dedicado exclusivamente a algo muy concreto, pero que te puede aportar muchísimo, ¿no? O sea, no digo que eso tenga que ser la forma práctica de todo el mundo, ¿no? No, para nada. Yo creo que esa multidimensionalidad, nosotros, ¿no? Bueno, justamente lo comentabas también para tu propio perfil, lo practicamos porque responde a nuestra propia forma de ser, ¿no? Claro. Entonces, ahí, en aquellos que tienen esa forma de ser, intentar abrirse y practicar esa multidimensionalidad y no cerrarse en ese camino único, ¿no? Porque si no, ahí hay sufrimiento. En cambio, hay otras personas que se dedican a algo muy concreto y lo hacen muy bien y evidentemente están bien consigo mismo. Repito, como no hay metodologías únicas para entender el espacio público o las formas de participación en lugares muy distintos en el mundo, tampoco hay metodologías únicas en la forma de descubrirse profesionalmente cada uno, ¿no? Yo creo que esto también, en otro aspecto que hago muchas veces en el tema de las mentorías, ¿no? También lo tengo muy presente, ¿no? No es tan importante para mí ser el máximo experto en un tema, sino tener otras habilidades. Totalmente, totalmente. Y ¿cómo ves por último, para preguntarte con la transversalidad, también en lo referente, ¿no? a la hora de, no de promulgarlo, porque como decís, no hay una sola manera y una sola forma para todos, pero evidentemente que conociéndote muy poquito y por lo que siempre nos han comentado de tu práctica, apelás a una transversalidad, pero no unívoca e indivisible, ¿no? ¿Cómo es, y volviendo un poco a lo que hablábamos antes de algunas de las personas que han pasado por tus programas y ves en lo que están proponiendo, cómo ves ese momento de la transformación? Porque hay una transformación, ¿no? Cuando pasas a esta práctica tan hermosa y tan rica. O sea, ¿cómo es ese momento de decir, uy, ahí sucedió? ¿Te hace ilusión o decís, hoy otra persona más que viene a este porque también, ¿no? Lo transversal es complejo, ¿no? No es fácil. Pero ¿cómo es tu mirada con respecto a estas personas que ya prenden digamos, esa luz y van por ahí?
Yo creo que es necesario, ¿no?, tener esas figuras transversales porque luego actúan y funcionan como conectores, ¿no? Y son capaces de tender puentes. Claro. Y tender puentes lo sabemos bien, es necesario, es muy necesario a nivel humano y es muy necesario en el campo concreto del arte y de la cultura. ¿Por qué? Porque históricamente las oportunidades son menos, históricamente el acceso a financiación y fondos es menor respecto a otros campos. Entonces, estamos llamados a tener esas capacidades de malabares, ¿no?, en algunas ocasiones. Y entonces, personas que tienen esa capacidad transversal, yo creo que al fin y al cabo son de gran utilidad para el sector, porque permiten generar esas redes, permiten generar esos intercambios, permiten conectar uno con otra. Yo creo que en eso hay mucho valor, ¿no? Muchas veces, no sé, en varios contextos, durante las últimas 2 décadas, ¿no?, siempre se hablaba de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, pero es verdad, y se comentó en varios contextos y lo escuché en muchas charlas, esas palabras terminan siendo letra muerta, ¿no? O sea, tienen mucho atractivo, pero los que practican realmente la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad son pocos, ¿no? Entonces siempre se pone la palabra ahí en papel, pero en la práctica es difícil que haya realmente esa interdisciplinariedad. Yo la valoro mucho. También por esta cuestión, por la capacidad de tender puentes, por la capacidad de hibridar, por la capacidad de juntar investigación, universidad y un centro de creación, por la capacidad de juntar metodología artística con formato seminario. Esto está cada vez más en los programas de muchos encuentros. Nos conocimos en una reunión de la red de IETM, ¿no?, en Girona. Justo el mes anterior estuve en el 40 aniversario de la red en Lyon y me invitaron para facilitar el foro sobre el concepto de transmisión. Y ahí ves esa transversalidad en proceso. Ahí ves gente que viene de múltiples sitios, de múltiples ámbitos, artistas, programadores, directores de festivales, estar durante 7 horas conjuntamente y definir las preguntas conjuntamente, mirar de abrir caminos conjuntamente, pues yo creo que ahí está la transversalidad también. Y ahí está el momento en el que nacen cosas, ¿no? Entonces, bueno, para personas con las que, no sé, comentabas IRERI o personas que pasan por el programa de cooperación cultural internacional, el concepto de transversalidad es fundamental. Y el consejo es, primero, las relaciones humanas, el componente humano es importantísimo, ¿no? Y luego el no tener miedo en el caer en el error. Hay que tomar el riesgo, ¿no?, de meterse en algunos contextos o programas donde igual uno al principio no se siente muy cómodo, pero el aprendizaje, el proceso de aprendizaje es enorme. Totalmente. Bueno, es muy profundo lo que nos compartís. Yo, digamos que concuerdo al 100% en lo que estás diciendo. Y por último, preguntarte, ¿no?, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que nos tiene esperado de tu, digamos, tu profusa y absolutamente intenso camino de aquí en más? O sea, ¿qué proyectos tenés entre tus manos para lo que se viene, además de, obviamente, seguir en la universidad, ¿no? Eso siempre es difícil, ¿no? Prever el futuro. Lo importante es esa apertura, ¿no? Y ese seguir con esa apertura transversal. Evidentemente ahora yo tengo un porcentaje muy alto de compromiso laboral en la universidad, además de los programas en el programa de gestión cultural, en el posgrado de cooperación cultural internacional, donde justamente ahora estamos entrando en el proceso un poco más a fondo de las mentorías, ¿no? Para los proyectos finales de los cursos, y este es un proceso realmente muy, muy bonito de aprendizaje horizontal, muy, muy importante. Y un poco lo comentaba antes y creo que es interesante ahondar un poco en ello, ¿no? Que en este proceso de mentoría, para mí lo que es importante para ser un buen tutor no es lo de ser el máximo experto en un tema, ¿no? Sino que hay que tener, antes de todo, calidades humanas, ¿no? La escucha, la proximidad, la cercanía, entender los matices de cada uno y tener una gran adaptabilidad y flexibilidad, porque el proceso de mentoría es un proceso de crecimiento mutuo, ¿no? No hay una única direccionalidad, ¿no? Y bueno, y esto ahora de aquí a junio, julio, es el momento en el que profundizamos mucho en ello. Y este año, al estar también involucrado en el programa de máster, tengo varias tutorías, ¿no? Y también en el programa de gestión cultural, no lo mencioné al principio, pero otro de los caminos importantes son los proyectos internacionales y los proyectos con financiación europea. Y en este momento hay muchos en el programa de gestión cultural y yo justamente estoy coordinando uno más centrado en patrimonio cultural. Y esto es un trabajo que permite, digamos, crecer mucho en el tema de gestión, que también es muy importante. Y hay unos proyectos editoriales, de hecho hay unas publicaciones que acaban de salir, que igual puedo mencionar aquí. Por favor. Un tema que he investigado y analizado en estos últimos meses es un poco la relación entre arte y cultura y medio ambiente o conciencia medioambiental y ecológica. Y acaba de salir una publicación en la que tengo una coautoría con Jordi Baltà, una publicación de la Diputación de Barcelona, que justamente se titula Cultura, Medio Ambiente y Emergencia Climática. Hay un artículo en coautoría también con Jordi Baltà en una publicación, está en inglés, de la Fundación Bokman de los Países Bajos, que se llama Towards Sustainable Arts, hacia las artes sostenibles. Y hay otra publicación que, si no me equivoco, la van a lanzar hoy, el día en el que grabamos este podcast, que hice comisionada por Circo Strada, que es otra de las redes europeas, internacionales, en este caso centrada en las artes del circo y de las artes en el espacio outdoor arts, ¿no? En el espacio abierto. También sobre, digamos, prácticas del circo y transformación ecológica, y es un informe que está saliendo estos días. Y bueno, tengo varias publicaciones en marcha, algún proyecto más de curaduría, de exposiciones y algún viaje, siempre buscando esa forma de movilidad y de viaje, ¿no? Que sea siempre un proceso de aprendizaje y de transformación y que no sea únicamente un desplazamiento de
de Barcelona hacia otros sitios, sino que esté en juego siempre ese contacto humano y ese entendimiento de otros espacios y otras culturas que es fundamental. Pues muchísimas gracias, Germán, por tu tiempo. Es un placer escucharte. Sí, la verdad que estaremos al pendiente de todas estas publicaciones que van a salir y obviamente nos debemos un café en Barcelona que nos prometimos en noviembre, ¿sí? Eso, sí, ese es el lado malo de la cuestión, ¿no? Que cuando tienes tantas cosas en activo, el tiempo Sí. para tomar cafés se reduce, pero es muy importante esto ahora en la post-pandemia, recuperar el encuentro presencial. Bueno, estuvimos con Germán Ballirón y en el capítulo número 23 del podcast, el Bipodcast de Vide, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.